Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Yo soy el pastor José Rivas y es para mí un honor y un privilegio poder contar con su atención para traerles un consejo de la palabra de Dios. En esta oportunidad tengo la Biblia abierta en el Salmo 89. El título de este salmo es Pacto de Dios con David. Y voy a leer en el verso 3 de siguiente manera. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este es una confirmación de lo que está escrito en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. Ahí también en esta Santa Biblia que tengo, que es la Biblia de estudio de la plenitud de vida. Así se llama esta Sagrada Escritura y es de la versión Reina Valera de 1960. Bueno, en el Segunda de Samuel, capítulo 7, también tiene el título de El pacto de Dios con David. Y tiene una referencia que es Primera de Crónica, capítulo 17, verso 1 hasta el 27. De modo que ahí aparecen tres capítulos y cada uno de ellos tiene el mismo título de El pacto de Dios con el rey David. Y yo les invito a todos ustedes para que se interesen por hacer un estudio personal o busquen cualquier información que pueda estar en las librerías, por radio, televisión o por internet, que se refiera a este tema como es el pacto de Dios con David. Y si lo pudieran estudiar desde el principio al fin de una forma profunda, yo les aseguro que ustedes serían grandemente edificados, tendrían un gran conocimiento de uno de los temas sumamente importantes que nos revela las Sagradas Escrituras. Hay varias características de ese pacto. Uno de esos pactos, recuérdese que el versículo que leí en este Salmo 89, en ese Salmo 89 dice de que el Señor juró a su siervo David, hizo pacto Dios con él. Cuando se identifica de que el que juró fue solamente el Señor Dios Todopoderoso, nos revela en cierto modo de que el cumplimiento que le estaba haciendo Dios a David se cumpliría de acuerdo a la fidelidad y a la santidad de Dios. Los demás estaba libre de cualquier responsabilidad. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, había un compromiso por parte de los hijos de David o de los descendientes del linaje de David, que serían parte del reinado de su trono, de que obedecieran la palabra de Dios, de los cuales si no lo cumplirían, entonces ellos serían cortados, ellos, pero no esta promesa. Por eso es que nosotros vemos que después del rey Salomón, del rey David, vino el rey Salomón. Salomón, los primeros años de su vida y de su juventud, de su reinado, estuvo haciendo la voluntad de Dios, pero después de anciano, al haber tenido
muchas esposas y que muchas de ellas eran impías y paganas, lo inclinaron su corazón a otros dioses falsos, a otros ídolos, y les hizo templo a cada uno de ellos, y su corazón se inclinó a la idolatría en obediencia y en complacer a sus mujeres y a esposas después de ancianos, lo cual originó una fractura en el futuro rey que sucedería a Salomón, que sería su hijo Roboam, y así sucesivamente. Cuando se forma el reino del norte, el reino del sur, venían reyes buenos, reyes malos, pero más malos que buenos, hasta que por fin el Señor levantara a Nabucodonosor para que destruya los reinos del norte y del sur y los trae cautivos, y casi por un poquito se pierde el linaje de David. Luego pues vemos el milagro sobrenatural para que ese linaje continúe, y así pasan por 400 años hasta que llega uno del linaje de David, que fue tentado en todo, pero que no hubo pecado en él, que él vino para cumplir la ley y la cumplió hasta el último instante de su vida, cuando entregó su cuerpo en sacrificio como cordero en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Me estoy refiriendo a Jesucristo, que nació de la Virgen María, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, y que aunque Él murió, Él resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre Dios Todopoderoso. De modo de que este cumplimiento estrictamente se cumple en Jesucristo. Va a venir por segunda vez y va a reinar de una vez y para siempre, como se lo prometió el Señor Dios Todopoderoso a su siervo David. Esto y mucho más podría yo estarle hablando acerca del pacto de Dios con David. Y lo más importante es en el día de hoy resaltar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Eso es una de las grandes revelaciones que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. Dios es fiel. Aunque nosotros, los seres humanos, permanezcamos o seamos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Sus promesas son inquebrantables. Sus promesas son fieles y verdaderas. Y lo que Dios promete, Dios tarde o temprano, pero 100% seguro que lo cumple. A las pruebas nos remitemos de que lo que Él le prometió al rey David hace 600 años atrás, antes de Cristo, hoy, después de 2000 años y más después de Cristo, vemos el cumplimiento al pie de la letra de lo que el Señor le prometió a su siervo David. Esto nos demuestra que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Es una de las grandes revelaciones que nosotros obtenemos en este estudio de los pactos, sobre todo el pacto del que se ha mencionado, y en todo lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que se revela, que Dios es fiel. Todo lo que Él ha prometido. Algunos dicen que hay más de 32,000 promesas. Otros dicen que hay como unas 8,000 y poco más de promesas. Sea la una o la otra cantidad acertada, hay promesas en la Biblia que Dios se la dio a personas en particular, pero que también sirven en términos general. Y que esas promesas, cuando nosotros
nos apropiamos de ella y la hacemos nuestra y la creemos de todo corazón, esas promesas se han de cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Por eso usted debe creer a lo que Dios dice. Como dice la frase, no solamente crea en Dios, sino créale a Dios. Porque creer en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Pero creerle a Dios es lo que hizo el rey David, que le creyó a Dios como igual le creyó el patriarca a Abraham. Cuando Dios le dijo, ya en una edad avanzada, con una esposa avanzada de edad y estéril, Abraham, voy de ti a darte un hijo de tu esposa Sara, y de ese hijo se levantará una gran nación, y de esa nación saldrán reyes y sacerdotes, y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa de Dios, si vamos a los términos naturales, no había lógica, ni razón, ni motivo por lo anterior dicho, pero Abraham le creyó a Dios y su fe se hizo realidad. La fe en esa promesa se hizo realidad. Lo mismo pasa con el rey David. El Señor le promete al rey David, voy a hacer de tu familia una familia para siempre, eterna. Voy a en tu familia establecer un trono eterno y para siempre. Y aunque habían otros pueblos más poderosos, y que aunque Israel en ese tiempo era soberana, corría el riesgo de que rodeada de tantos enemigos, tarde o temprano fuese vencida. Pero David le creyó lo que Dios Todopoderoso le estaba prometiendo. Y hasta el día de hoy, a través de Jesucristo, se ha cumplido y se cumplirá por los siglos de los siglos. Usted lo va a ver cuando la palabra del Señor se cumpla, donde Dios establecerá a través de Jesucristo un reino en esta tierra que servirá y durará para siempre. Esto, como en forma práctica, lo que podemos nosotros tomar es la siguiente. Si usted se llena de la palabra de Dios, la lee, la escucha, la santa palabra de Dios, y encuentra en ella una promesa que puede ser para usted, y usted la cree, tenga la plena seguridad que el Señor esa promesa la va a cumplir, y usted dirá, gloria a Dios por esta bendición. Esto es lo que podemos hablar en el día de hoy, y les animo. Como dije anteriormente al principio, usted procure investigar y estudiar más acerca de lo que es el pacto de Dios con David, y edifíquese y nútrese y fortalézcase en la fe, porque de tantas cosas que podemos hablar, usted hoy solamente ha escuchado la fidelidad de Dios en este pacto. Y esto lo va a fortalecer y esto lo va a ayudar a usted en la vida. Pero hay mucho más. Y esa es mi invitación. Que usted estudie este tema y que se enfrasque en él, para que se sepa y entienda que Dios es mucho más de lo que usted se imagina. Por otra parte, pues con esto yo me despido y le doy gracias por su atención. Será hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga y procure siempre estudiar las Santas Escrituras.